Hermanos, feliz Santo Sábado, el Señor los bendiga. Vamos a aprovechar en este video lo que es la cuarta parte de la clase del santuario. Vamos a tomar lo que es un pequeño resumen de lo que hemos venido diciendo con respecto al santuario terrenal, como hemos estado viendo a través de esta serie que se titula El Santuario Terrenal. Como ya vimos, ¿por qué se le decía el santuario terrenal? Porque como vimos en Hebreos capítulo 8 y el versículo 5 decía que el santuario terrenal era una figura y una copia del verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Eso lo dice el versículo el 1 y el 2. Entonces, recalcando esto resumidamente, ¿qué es lo que vamos a decir? El santuario está dividido en cuatro partes: el campamento de los santos. Vimos que también estaba el atrio, donde estaba el componente del altar de sacrificio y la fuente de bronce con agua, que eso lo vimos en la primer clase respecto al santuario, que lo vimos en Éxodo capítulo 25. Y luego, cuando ingresamos a lo que es a la tercer parte del santuario, vimos el tema del lugar santo. Vimos qué era lo que se hacía ahí conforme al sacerdote, qué especialidad tenía en ese momento y qué función lo hacía en el altar del incienso. E incluso vimos qué función tenía el sumo sacerdote cuando ingresaba una vez al año al lugar santísimo del santuario terrenal, que se le conocía como el día de la expiación en Levítico capítulo 16 y que también se encuentra en la descripción de las 7 fiestas judías en Levítico capítulo 23. Entonces, sabiendo esto y de una manera resumida de lo que hemos hecho, vamos a darnos de cuenta que ahora vamos a ingresar al lugar santísimo viendo la simbología que hay respecto a ello. Pero antes de poder abrir la palabra de Dios, quiero que los que vayan a ver el video, pues por favor me acompañen con la oración. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, muy buenas tardes. Quiero darte las gracias una vez más por la oportunidad de meditar aquí en tu palabra, donde pido por favor que bendigas a los hermanos que quieren estudiar este tema con respecto al santuario, que sea tu palabra hablándonos de una manera clara y sencilla, Señor. Que tu palabra quede implementada en nuestra mente y nuestro corazón. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Listo, vamos a comenzar el texto base y es que quedamos en el lugar santo del santuario. Vamos a ingresar ahora al lugar santísimo y note que antes de ingresar al lugar santísimo la Biblia describe que hay un velo que lo separaba. Note lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 19, dice de la siguiente manera: así que hermanos, tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros ingresamos al lugar santísimo? Aquí dice que lo hacemos por la sangre, o sea que el texto nos está dando a entender que para que usted ingrese al cielo, el pasaporte principal es la sangre de Cristo. Y el versículo 20 da esta conclusión, sigue diciendo: por el camino nuevo y vivo de Él nos abrió a través del velo. O sea, note, pasamos del lugar santo, está el velo y luego pasamos al siguiente lugar que es el lugar santísimo. Esto es de su carne, según Hebreos capítulo 10, versículo 20. Los que ya vieron la tercera clase con respecto al santuario terrenal nos dimos de cuenta que ahí se encontraba solamente un utensilio. Y este utensilio se llama el arca del pacto, como lo habíamos visto en Éxodo capítulo 25-22 y en Números capítulo 7, versículo 89. Vimos que este utensilio fue el primer utensilio que Moisés construyó. La razón es por qué. Recordemos que en Éxodo capítulo 25, con respecto a la construcción del santuario y lo que se dio en el arca de la alianza, nos dimos de cuenta que ese era el único utensilio que Dios usaba para manifestarse a su pueblo y aún al sumo sacerdote, a Aarón podríamos poner de ejemplo. La pregunta es, ¿por qué Dios eligió este utensilio para manifestarse a su pueblo? O sea, Dios, ¿por qué no eligió la fuente de bronce, no eligió el altar de sacrificio o el altar del incienso? ¿Por qué tenía que ser exactamente el arca del pacto? Vamos a ver que en la Biblia se menciona que el arca es símbolo del trono de Dios. ¿A dónde dice eso? Salmos 99:1 dice de la siguiente manera: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Miren el detalle que está diciendo el salmista David, sobre los querubines. Según lo que nosotros vimos en la clase 1 y 2, en la construcción del arca de la alianza, nos dimos de cuenta que Dios le dio la orden a Moisés de que construyera dos ángeles que tenían que estar encima del propiciatorio del arca del pacto. Entonces, si el salmista nos está diciendo que el trono de Dios está sentado sobre querubines,
La respuesta es del por qué es que Dios eligió este utensilio para manifestarse, era porque representaba su trono, para poder manifestarse y hablarle en medio de su pueblo. Isaías 37:16 dice de la siguiente manera: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. O sea, el profeta Isaías también sabía de que representaba el trono de Dios. Usted también lo puede confirmar en Primera de Reyes 19:15, Segunda de Samuel 6:2 y Salmos capítulo 80, versículo del 1 al 2. Ahora, teniendo en claro que por qué era que se manifestaba la presencia de Dios, tenemos que saber qué simboliza ahora la tapa o el propiciatorio, como lo habíamos visto también. La tapa o el propiciatorio representa a Cristo. Note lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice de la siguiente manera: y Él es la propiciación, está hablando de Cristo, y Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que Cristo es la tapa del arca del pacto. La pregunta es, ¿qué significa propiciatorio para las personas que no lo saben? Esta palabra traducida en el griego significa islasmos, que traduce como una expiación. Un significado interesante que me gustó y yo quiero que preste atención, dice que es una ofrenda para satisfacer a alguien que está ofendido. O sea, note este hecho tan interesante, porque según lo que vimos en la clase número 3, Cristo estaba recibiendo la ira de su Padre, o sea, estaba cayéndole la ira de Cristo sobre la verdadera ofrenda que era Él. Por eso se le dice propiciación, porque Él se pone en el lugar de nosotros y recibe la ira del Padre para satisfacer sus emociones. ¿Por qué Dios hace eso? Vimos que en la clase número 3 que Dios lo hacía no porque Dios se goza en el dolor, no porque Dios se goza en el sufrimiento de su Hijo y menos de Cristo que fue sin pecado, como dice Hebreos 4:15. No, lo dice porque Cristo estaba cargando el pecado y recordemos que para Dios el pecado era algo abominable, algo que Él detesta. Por lo tanto, Cristo no solamente murió por los pecados del pueblo, sino que también tuvo que haber sufrido la ira del Padre para satisfacerlo a Él por los pecados del pueblo, hermanos. O sea, terrible lo que se presentó en la escena del Getsemaní, que eso también lo habíamos visto en la clase 3. Veamos un texto más que amplía el tema de la expiación y del propiciatorio. Miren lo que dice Pablo con respecto a este tema en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, hablando de Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice en Jesús, a quien Dios puso, dice, como propiciación por la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre. Otra vez más Pablo, y él sabía perfectamente que el arca del pacto, la tapa del arca del pacto, representaba a Cristo como propiciación. Él se pone en el lugar de nosotros. Lo interesante es por qué Cristo aparece dos veces como expiación. Esto es muy extraño. Vimos que la expiación y el sacrificio se hacía desde el atrio donde se sacrificaban los animales, pero también vemos que se hace aquí, se representa en el arca, en la tapa del arca del pacto o en el propiciatorio. Para los que vieron las clases anteriores nos dimos de cuenta que habían dos clases de sacrificios en el santuario. Un sacrificio o una expiación que se hacía todos los días de una manera continua, como lo habíamos visto en las clases anteriores. Esas clases de ceremonias y sacrificios que se hacían era para el perdón de pecados. Pero también nos dimos de cuenta que el pecado no quedaba borrado, ojo con eso. Mucha gente cree que cuando usted va a la iglesia y se pone al día con Dios, el pecado es borrado. Pero vimos a la luz de la Biblia en Jeremías capítulo 17, versículo 1, que el pecado era registrado, era borrado en el día de la expiación, pero en ese mismo día, durante los 365 días del año, el pecado era registrado, era perdonado, pero no borrado. ¿Cuándo es que el pecado quedaba borrado definitivamente? Es la segunda parte de esta ceremonia que se hacía en el santuario terrenal y era en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, o sea, cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, hacía expiación, o sea, de una manera anual, se hacía una vez al año.
Y cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo del santuario, limpiaba todos los pecados del pueblo de Israel que había quedado. O sea que ahí sí el pecado era totalmente eliminado, era borrado de las personas que aceptaron el sacrificio de Cristo, digámoslo así. Ahora, una pregunta bastante interesante con respecto a este tema. Si la Biblia dice que Dios era el que se manifestaba en el arca del pacto, la pregunta es, ¿quién era el que se manifestaba en el arca del pacto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Era el Dios Padre, el Dios Hijo o el Dios Espíritu Santo? Para poder ver esa respuesta, hermanos, yo quiero que seamos sabios, quiero que seamos lógicos al momento de leer la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. El propio Juan, que nos relata el libro del Apocalipsis, nos da un pincelazo para poder describir y saber la respuesta exacta de quién era el que se manifestaba en el arca del pacto. Vamos a leer este relato en Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 1. Dice Juan, después de esto vi una puerta abierta en el cielo. La pregunta es, ¿después de qué? O sea, Juan, ¿qué estaba viendo? Si Juan decía después de esto es porque antes había algo. Si usted se da de cuenta, en Apocalipsis capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, hablaba sobre las 7 iglesias. O sea que después de las 7 iglesias, Juan está relatando que lo que sucede después de eso, que son 7 periodos de tiempo que pasa la iglesia de Dios, dice que después de ello ve una puerta abierta en el cielo. Note que la pregunta es, ¿qué puerta es esta? Vamos a leer el versículo 5, Apocalipsis capítulo 4, y note lo que dice el versículo 5. Dice de la siguiente manera: la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe. Sigue diciendo, versículo 5, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Note que aquí se está mencionando una puerta, lo que vimos en el versículo 1, y en el versículo 5 nos relata que delante del trono ardían 7 lámparas. Yo pregunto, ¿dónde es que estaban las lámparas en el santuario terrenal? Estaban en el lugar santo. Por ende, cuando Juan dice que ve una puerta en el cielo que estaba abierta, y el contexto me menciona el candelabro de oro, quiere decir que Juan estaba viendo era el lugar santo. Notemos cómo la Biblia se explica sola a sí misma. Es interesante los hechos que nos da aquí el libro de Apocalipsis. Pero volvamos al contexto otra vez. Sigamos leyendo lo que dice Apocalipsis capítulo 4 y sigamos leyendo el versículo 1. La primera voz que oí era como de una trompeta. La pregunta es, ¿qué voz era? Usted puede leerlo con más anterioridad, que Apocalipsis 1:10 al 11 se estaba refiriendo a la voz del mismo Cristo. ¿Cómo usted sabe eso? Cuando usted lee Apocalipsis 1:10 al 11, o sea, el contexto del capítulo 1, nos vamos a dar de cuenta que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el día sábado. Y decía que una voz detrás de él se escuchaba como de trompeta y que le decía al mismo Juan, yo soy la Omega, el Alfa y el Omega. Dice que fue el primero y el último, o sea, es una referencia a Cristo. Él siempre ha existido. Por eso, cuando el profeta Juan dice que oí una voz, por el contexto que nos está dando Apocalipsis, tenía que ser el mismo Cristo. Note esos hechos tan interesantes. Note lo que sigue diciendo él. Apocalipsis 4:1. Él habló conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, o sea, después del periodo del suceso de los 7 tiempos de la iglesia. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu. ¿Qué significa estar en el Espíritu, hermano? El Espíritu significa que Juan entra en visión conforme al Espíritu o conforme al poder que Dios le da. ¿Cómo usted sabe eso? Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23, dice que el poder de la carne va en contra del Espíritu y el Espíritu va en contra de la carne. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros sentidos, nuestra voluntad propia por naturaleza va en contra de la voluntad de Dios, que es divina. Por eso, cada vez que usted lea el Espíritu en la Biblia, usted se da de cuenta que cuando se menciona un Espíritu con E mayúscula, se refiere a Dios. Pero cuando se refiere al espíritu del hombre, usted se da de cuenta que cada texto que menciona la Biblia refiriéndose al espíritu del hombre es con una E minúscula. Note esos detalles tan interesantes.
Y sigue diciendo el texto: vi un trono establecido en el cielo, en Apocalipsis capítulo 4. Vi un trono establecido en el cielo y en el trono había uno sentado. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién es el que se mostraba en el arca del pacto? Aparentemente podemos decir que es el Padre por ahora. ¿Por qué digo aparentemente? Porque notemos que dice que los 7 espíritus, o sea, haciendo una mención al poder divino del Espíritu Santo, estaba delante del trono, lo acabamos de leer. Y aparte de eso, el Hijo decía que sube acá, o sea, quiere decir que el Hijo no estaba en el trono, le indicaba que subiera a Juan, según la visión que estamos viendo. Por ende, el Padre tenía que ir el que se tenía que presentar en el arca del pacto, o sea, es lo que aparentemente pues podemos ver hasta ahora. Pero sigamos leyendo cómo la Biblia explica respecto a ello. Leamos lo que es el versículo 3, Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 sigue diciendo: la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante a su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 tronos y en los tronos vi sentados a 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos, hermano? No tengo tiempo para poder explicar las citas. Los 24 ancianos representan los ángeles fuertes de los otros mundos que no cayeron. Eso representan los 24 ancianos. Sigue diciendo el texto: y en los tronos vi sentado 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, o sea que estaban cubiertos con la justicia del mismo Jesús. Usted lo puede leer en Isaías capítulo 61, versículo 10, que la justicia y la vestimenta de Cristo representa eso, representa una justicia hecha por Él y no una justicia voluntaria. El versículo 5 sigue diciendo: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Note, delante del trono. Cuando se refiere aquí a los 7 espíritus de Dios, yo recuerdo que un pentecostal había dicho, bueno, es que aquí acaso se está refiriendo que entonces Dios tiene 7 espíritus literales, no habla de eso. La misma Biblia explica en Isaías 11:2 que se refiere a 7 poderes que el Espíritu Santo obra a través de la tierra para hacer la obra de salvación, no que son 7 espíritus de una manera numérica o de una manera literal. Sigue diciendo el texto bíblico en Apocalipsis 4:6. También delante del trono había como un mar de río. Procedía y salía delante de él, millares de millares y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Saben qué es este hecho bastante interesante? Porque aquí Juan dice que había salido como un mar de fuego, decía acá. ¿Qué significa esto? ¿Saben que eso es una referencia que se hace al Espíritu Santo también? Según Juan 7, 37 al 39, dice que Cristo iba a dar un rollo de aguas vivas y hace una mención al Espíritu Santo. Se lo puede leer en Juan 7, 37 al 39. Y de igual manera se hace una referencia al fuego, al Espíritu Santo, que usted lo puede leer en Mateo capítulo 3 y el versículo 11. O sea que nuevamente nos está diciendo que el Espíritu Santo se manifiesta delante del trono y no que el Espíritu Santo esté sentado en el trono. Note esos detalles tan interesantes. Y sigue diciendo el texto bíblico. Sigue diciendo el texto. Y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Qué significa que un ser está lleno de ojos por todos los lados? Dice aquí por adelante y por atrás. Esto representa la omnisciencia de Dios, o sea, Él lo sabe todo. Note lo que dice Job 34:21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Note, ¿con qué es que Dios mira todo? Dice que con los ojos, o sea, Dios también tiene ojos. La diferencia es que sus ojos sí lo pueden ver todo, a comparación de que usted y yo no tenemos la capacidad de hacer eso. Usted y yo no somos Dios. Proverbios 15:3 sigue diciendo: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Salmos capítulo 32, versículo 8.
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea que los 4 seres que ve Juan, que dice que tiene ojos por todos lados, no se está refiriendo de una manera literal que estos seres tienen ojos por todos lados. O sea, ¿usted qué cree? Usted no puede pensar que Dios puede crear criaturas de esa manera. Dios, según el libro de Génesis 1:31, dice que Él creó todo en buena manera. O sea, todo lo creó de una manera atractiva, de una manera que sabemos que nos llama la atención según nuestros ojos para obra de bien. Es ilógico pensar que los ángeles, que los querubines o cualquier otra criatura tenga ojos por todos lados. La misma Biblia explica que esto representa la omnisciencia que les da Dios a través de ellos. ¿Quién era el primer ser viviente? Versículo 7. 4 seres, versículo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, Apocalipsis 4:7. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante al de un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y de día y de noche sin cesar decían, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, que se está haciendo una referencia a Cristo. ¿Saben por qué aquí el profeta Juan está diciendo que se menciona 3 veces santo? Porque dice santo, 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 porque es una referencia a cada uno de ellos. Dios está dividido en 3 partes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. La pregunta es, hermano, ¿qué representa estos 4 seres vivientes? ¿Qué representan los seres que nos está diciendo en el libro de Apocalipsis? ¿Sabe que el mismo libro de Ezequiel tuvo la misma visión que tuvo Juan? El profeta Ezequiel escribe exactamente la misma escena que Juan ve, pero nos da una referencia aparte. ¿Cuál es esa diferencia que nos da aparte? Es que Juan, la visión estaba quieta, la visión no se movía, pero la visión que tenía Ezequiel era una visión que estaba en movimiento. ¿Cómo sabemos eso? Note lo que dice Ezequiel capítulo 1 y el versículo 4. Miré y vi que venía del norte. Note que Ezequiel dice que lo vio, o sea que la visión estaba en movimiento. Vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un esplendor. En medio del fuego algo semejante al bronce fulgente. Dejémoslo hasta ahí, Ezequiel 1:4. Saben que muchas iglesias evangélicas dicen supuestamente que aquí se está refiriendo a que Ezequiel vio un ovni volador, un ovni porque como ahí dice un fuego envolvente y que había bronce y como supuestamente los extraterrestres tienen como esa clase de material, Ezequiel no está hablando de eso. Primero, ¿por qué viene del norte? ¿Sabía que el norte representa el trono de Dios? ¿A dónde dice eso? Usted lo puede leer en la rebelión de Lucifer, en Isaías capítulo 14 y versículo 13. Dice que el trono de Dios está ubicado en el norte. O sea que por ende la visión que ve Ezequiel, la visión tiene que provenir de Dios, del trono de Dios. ¿Me estoy haciendo explicar, hermano? Viene del trono de Dios. Ezequiel 1:4. Sigamos leyendo lo que es el versículo 5 del capítulo 1. Y en medio de todo vi una figura de 4 seres vivientes, note lo mismo que Apocalipsis, y esta era su apariencia. Había uno de ellos parecidos a los seres humanos, note, como lo vimos en Apocalipsis 4:6 al 7. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Pero mire que acá hay algo interesante, hermano. Si usted es inteligente y si usted captó el mensaje, quiero que veamos una diferencia que relata tanto Ezequiel como Juan. ¿Qué fue lo que se ve en esta diferencia? El profeta Ezequiel dice que aquí vio que estos seres tenían 4 alas. Pero qué raro, pero en Apocalipsis capítulo 4 y en el versículo 8 decía que ellos tenían 6 alas. O sea, ¿por qué esta diferencia? ¿Sabe por qué, hermanos? Vamos a seguir leyendo que se refiere que porque la visión está en movimiento, se está refiriendo a que los ángeles se mueven de una velocidad tan rápida que hace que Juan hace ver más alas de las que Juan no podía ver. Juan solamente podía ver 4. Sigamos leyendo el relato. Note lo que dice Ezequiel capítulo 1 y el versículo 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, note, o sea, corrían de una manera muy, muy rápida. De hecho, Isaías capítulo 6, versículo 1 hasta el 3
da una ejemplificación respecto a cómo es la velocidad de los ángeles. Note lo que dice Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Note, él también ve el trono. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, note, o sea, ángeles de un alto rango. Cada uno tenía 6 alas, note, lo mismo que lo que da el profeta Juan, que dice que también veía 6, pero Ezequiel solo ve 4. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el otro daba voces diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. O sea, note que aquí el profeta Isaías nos está haciendo una referencia bastante importante. ¿Por qué era que Ezequiel solo veía 4 alas entonces? Porque la velocidad de la visión de los ángeles que se estaba mostrando, note que solamente alcanzaba para 2 alas, porque dice Isaías que 2 se cubre los pies, la parte inferior, 2 la parte superior, y con 2 vuelan. O sea, claro, la velocidad hace que aparentemente solamente tenga 4 alas. Las otras era cubiertas, por eso es que Ezequiel no las podía ver. Ahora ya va teniendo sentido el por qué es que la Biblia tiene que tener una interpretación no por parte de un hombre. Notemos cómo la Biblia tiene su proceso respecto y explicación conforme al texto que se va estudiando. Mire lo que dice el versículo 15, Ezequiel capítulo 1, versículo 15 explica: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra. Note que este texto nos está diciendo una vez más que la visión estaba en movimiento. ¿Por qué? Porque menciona una rueda. O sea, una rueda, ¿qué es lo que hace? Una rueda lo que hace, su función es movilizar. Cuando usted va en el carro, eso es lo que hace las ruedas, movilizar el vehículo. Dice que estaba junto a los seres vivientes a los 4 lados. Versículo 18 dice: sus llantas eran altas y espantosas, y llenas de ojos alrededor de los 4. O sea, notemos cómo es que da este paralelismo. Otra vez nos confirma que el trono de Dios se puede estar moviendo y que representa la omnisciencia de Dios. ¿Y cómo era el aspecto de él? Notemos que dice lo mismo que Apocalipsis 4. Versículo 22 dice: como el aspecto del arco iris. Note lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 3. Que está en las nubes de día de lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Y debajo de la bóveda, note la diferencia, dice alrededor. En Apocalipsis 4:6 decía que era alrededor, mientras que en Ezequiel dice que estaba debajo. ¿Quién eran los que estaban debajo de la bóveda o debajo del trono de Dios? Dice: las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, o sea, estaban sosteniendo lo que era el trono de Dios. Cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. O sea, note lo mismo que estaba diciendo el profeta Isaías. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonidos de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Entonces, interesante cómo nos relata el profeta Ezequiel de la visión que tenía del trono de Dios a la visión que tenía Juan también del trono de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia que estamos viendo según lo que estamos estudiando? La diferencia es que en Ezequiel capítulo 1 el trono de Dios estaba en movimiento. Los ángeles, vamos a ver más adelante, que eran los querubines. Los querubines eran los que trasladaban el trono de Dios de un lugar a otro. Mientras que en la visión de Juan capítulo 4, la visión está quieta. Por eso es que el profeta Juan veía las seis alas de los ángeles a la perfección, porque cuando usted está quieto, usted puede contemplar perfectamente lo que usted ve. Mientras que estos ángeles que acabamos de leer decía que se movilizaban a la luz del relámpago. O sea, ¿quién puede ver con detalles cuando alguien va a esa velocidad? Es decir, que los demonios también andan en esta velocidad, hermano. Póngale cuidado. Los demonios también tienen esta misma característica, porque si aquí habla de los querubines, sabemos perfectamente que Satanás también fue un querubín. Esto nos hace entender, hermanos, que Satanás no es omnipresente.
Él no puede estar en todos lados, pero Él puede estar de un momento a otro en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en este momento lo más de seguro es que Satanás puede estar en Roma, está en Estados Unidos haciendo los negocios para la ley dominical. Y Él puede estar aquí en Colombia en cuestión de minutos. Él no está al mismo tiempo, pero Él puede estar aquí en cuestión de minutos. Anote a la velocidad de, de un relámpago, como lo leímos en Ezequiel capítulo 1. Sigamos leyendo qué relato nos puede dar Ezequiel con respecto a su visión. Note lo que sigue diciendo el versículo 26. Ezequiel 1:26 dice: sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas, o sea, notemos que ahí estaban debajo del trono, recordemos. Sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había un hombre, había uno en semejanza como un hombre sentado. Un hombre sentado en él, o sea, alguien estaba sentado en el trono. Saben, hermanos, que aquí es donde más de uno podemos decir que entonces el que está sentado en el trono, podemos decir que es Cristo, porque siempre en la Biblia se hace una referencia de que el Hijo del Hombre es el mismo Jesús. Cuando se le dice el Hijo del Hombre es porque está representando su humanidad, y cuando se le dice el Hijo de Dios es porque habla de su divinidad. La pregunta ¿es de verdad que el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, estaba sentado en el trono del arca del pacto? La respuesta es no, hermanos. ¿Y usted cómo va a decir eso si supuestamente aquí Ezequiel nos está diciendo que está sentado como un hijo de hombre o como un hombre, decía? ¿Sabe, hermanos, que el mismo Juan da una explicación con respecto a este detalle? El mismo Cristo le dijo a una de las iglesias que la iglesia que venza en ese momento se iba a sentar en el trono de él, así como Cristo se sentaría en el trono del Padre. O sea, que según Cristo, ¿quién se sentó primero en el trono? Se sentó primero el Padre. ¿Dónde dice eso? Vamos a Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 21. Note lo que dice Apocalipsis 3, 21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, que el Padre estaba sentado primero. Claro, para que Cristo esté sentado junto con el Padre, ¿quién era el que estaba sentado primero? El Padre, lógicamente. Es decir, que en Ezequiel, hermano, que cuando dice que ve a un hombre sentado en él, o sea, que se está refiriendo a Cristo, lógicamente podemos pensar que el Padre ya estaba sentado, sino que obviamente la visión va principalmente para Jesús. Veamos otro ejemplo que lo da el profeta Daniel. Note lo que dice Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 y el versículo 9. Daniel 7, 9. Entonces dice de la siguiente manera, hermano. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Si fueron puestos unos tronos es porque no había. Y se sentó un anciano de días. Todo adventista sabe perfectamente que el anciano de días es una referencia al Padre. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente de las ruedas del mismo. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millones de millones le servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pregunto, ¿quién se sentó primero en el trono? ¿Fue Cristo o fue el Padre? Según el texto, primero fue el Padre. Y cuando el Padre se sentó, luego vino Cristo a sentarse con el Padre. O sea, en 1844, el primero que fue al lugar santísimo, según este texto, fue el Padre, no fue Jesús, primero fue Él. Después de que el Padre se haya sentado, Cristo vino y se sentó al lado de Él. ¿Dónde dice eso? Versículo 13, versículo 10. 10 al 13 dice: versículo 13 al 14 dice: miraba yo en la visión en la noche y vi con las nubes del cielo que venía como un hijo de hombre. Note, ¿quién se aparece ahora? Cristo. Vi con las nubes del cielo que venía un hijo de hombre y vino hasta el anciano de días. O sea que Cristo pasa al lugar santísimo del santuario. Vuelve a estar con quién, vuelve a estar con el Padre. Y lo hicieron acercarse delante de él. O sea, se estaba haciendo una referencia a los ángeles. Notemos cómo es que el Padre fue el primero que se sentó, hermano. Quiere decir que ¿quién era el que se manifestaba en el arca del pacto según lo que estamos viendo con Daniel y Ezequiel? Fue el Dios Padre. Luego fue Cristo que en 1844 ingresó al lugar santísimo del santuario, pero eso antes de ello
lo había hecho el Padre. El Padre fue el que ingresó primero al lugar santísimo en el año de 1844. Ahora, ¿quiénes son los cuatro seres vivientes? ¿Quiénes eran los que sostenían el trono de Dios, tanto en la visión de Ezequiel capítulo 1 como Apocalipsis 4:8? Según Ezequiel 10:20 eran los querubines. Dice Ezequiel 10:20, estos eran los mismos seres que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Y conocí de que ellos eran querubines. Los querubines eran los encargados de manejar el trono de Dios. Si Satanás era un querubín, Satanás sabía perfectamente que del norte venía el trono. Es ilógico pensar que Ezequiel 1 habla de extraterrestres, como dicen los evangélicos, que Ezequiel capítulo 1 habla de la evidencia extraterrestres de otros mundos, cuando aquí habla es de la presencia de los querubines del cielo. Note que la misma Biblia explica todo. Entonces, ¿quién era el que se manifestaba en el arca del pacto, en el lugar santísimo del santuario? Tenía que ser el Dios Padre. Veamos una respuesta más que lo da el mismo Juan con respecto a eso. ¿Usted cree que Juan no sabía quién era el que se manifestaba en el arca del pacto? Juan, que sabía la palabra de Dios y más del santuario. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 1. Y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Note que aquí Juan dice que hay alguien que está sentado. ¿Quién es este que está sentado? Leamos ahora el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, o sea, se está refiriendo a Cristo, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Cómo era que estaba, hermano? Decía que estaba en pie, no está sentado, como un cordero, como inmolado. ¿Quién era el que estaba de pie? Cristo. Porque según Juan 1:29, el cordero es Jesús y el que fue inmolado fue el mismo Cristo en Isaías 53, 4-5. Ahora, sigue diciendo Juan, él tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, esto nos hace entender que el Espíritu Santo tampoco podía estar en el trono, tampoco podía estar manifestándose en el arca del pacto, porque Él está haciendo la obra en el planeta Tierra. El mismo Juan sabía que el único que estaba sentado en el trono, por ende, era el Dios Padre, hermanos. Interesante, Él era el que se manifestaba en el arca del pacto. Y claro, sabiendo la simbología que hay respecto en el arca de la alianza, el que se manifestaba era el Dios Padre, el propiciatorio o el arca, la tapa que cubría el arca, era Cristo mismo, como lo habíamos visto en Romanos capítulo 3. Pero la pregunta es, ¿dónde queda el Espíritu Santo? ¿Sabe que el Espíritu Santo también tiene que ver con el arca del pacto? ¿Exactamente en dónde? No tiene que ver con el arca del pacto, con la magnificencia, porque representa al Padre. Tampoco el propiciatorio, porque representa a Cristo. Representa la parte de adentro que se encontraban los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. ¿Cómo sabemos eso? Cuando una persona peca, sabe que hace las cosas mal. Estoy hablando de una persona que ya tiene conciencia de cuál es el día sábado, de una persona que sabe que es el mal prácticamente. El único que nos hace culpables ante ellos es la ley de Dios, según Romanos 3:23. Y el que nos guía y el que nos convence de todo pecado, justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Eso lo dice Juan capítulo 16 y el versículo 8. O sea, que el Espíritu Santo era la parte adentro del arca del pacto. Note que la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres tenían una simbología respecto al arca de la alianza, pero cada uno tenía un papel totalmente diferente. Esto nos hace desenmascarar que no existe el, el término de que Jesús es solo. Jesús no es el Padre. Jesús no es el Espíritu Santo. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son 3 seres divinos totalmente diferentes y a través de la luz del santuario lo estamos viendo. Sabe, hermanos, que todo lo que hemos estado viendo, esto se le conoce como la ley ceremonial o la ley ritual. ¿Cómo sabemos eso, hermanos? Note lo que dice Deuteronomio capítulo 31 y versículo 24. Según Moisés, decía que esta ley tenía que ir al lado del arca del pacto, o sea, todo lo que tiene que ver con los sacrificios, todo lo que hemos visto en las 4 clases que hemos visto a través del santuario. Deuteronomio 31:24 dice,
Cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, ¿cómo dice el texto? Dice que Moisés las escribe. No es la misma ley de Dios. Los evangélicos confunden eso. Los evangélicos creen que la ley de Dios es la misma ley ceremonial, cuando la ley de Dios no la escribió Moisés, la escribió el mismo Dios con su propio dedo. Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Y eso también lo vuelve a decir Deuteronomio 10 del 1 al 4. O sea que lo que Dios escribió y lo que Moisés escribieron tenían que ser cosas diferentes. Y es obvio, hermanos, obvio que Dios fue el que le dio la orden a Moisés hacer respecto a las leyes rituales. Pero la ley ritual tenía un propósito distinto, según lo que hemos estudiado, que representa las leyes ceremoniales. Representa el proceso de cómo es el pecado, de cómo es el proceso de salvación y cómo es que el ser humano puede tener una relación con Cristo a través de ello. Esta ley ceremonial no estaba dentro del arca del pacto, hermano, grábese eso. Sigue diciendo el texto en Deuteronomio 31:25. Mandó a los levitas que llevaran el arca del pacto al Señor diciendo: tomen este libro de la ley, o sea, la ley ceremonial, y pónganlo junto al lado del arca del pacto. Junto, no dice que la pongan adentro como si lo están los 10 mandamientos. Esto nos hace entender que la ley de Dios una vez más no quedó abolida. Todos esos pasajes de la Biblia que citan los evangélicos, que la ley fue clavada en la cruz, que el fin de la ley es Cristo, que citan Gálatas 3, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. La mayoría de esos pasajes se están refiriendo a la ley ceremonial. El contexto y el santuario de todo lo que hemos visto nos ha sido aclaración con respecto a ello. Ahora, ¿qué era lo que contenía el arca del pacto? ¿Dónde dice eso, hermano? Que estaba la vara de Aarón, el maná y las tablas del pacto de los 10 mandamientos. Hebreos 9:4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Vimos en las clases anteriores que el oro representa la divinidad de Dios o el poder. En estas partes sigue diciendo el autor de Hebreos, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, hermano. ¿Qué representa cada uno de ellos, hermanos? Por falta de tiempo no voy a alcanzar a explicar con respecto a cada uno de los utensilios que se encontraban en el arca del pacto, pero rápidamente para que usted anote el texto bíblico y lo confirme. El maná representa la reforma pro salud de la iglesia adventista. ¿Cómo sabemos eso? En Éxodo 16, versículo 15 al 16, dice que Dios les da el maná a los hijos de Israel. ¿Usted cree que Dios no sabe, siendo perfecto, qué clase de alimento necesita su cuerpo y el mío para que esté bien? Lo debe de saber. De hecho, Dios desde un principio siempre recomendó lo que era una dieta equilibrada, una dieta totalmente vegetariana. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 1. Note lo que dice Génesis capítulo 1 y el versículo 29 al 30. Después dijo Dios: mire que yo les he dado de toda planta que les da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol que hay fruto y da semilla. De todo esto podrás comer, pero de toda la bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tienen de la vida y arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Es decir, que el maná simboliza la reforma pro salud que enseña la iglesia adventista del séptimo día. El maná representa la palabra de Dios. Cuando Jesús mismo dijo en el desierto de ser tentado por el diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4 lo dice. Se está refiriendo a que la palabra de Dios es como la comida del día a día, o sea, se tiene que estudiar todos los días, se tiene que meditar en ella todos los días. Es imposible que usted pueda sobrevivir sin comida física, pero también lo interesante es que la Biblia dice que el maná representa al mismo Cristo. ¿Dónde dice eso? Note lo que dice Juan capítulo 6, versículo 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo, dice Jesús, si alguien come de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué significa esto, hermano? Significa la relación que usted tiene con Jesús.
significa qué es lo que yo practico con él diariamente. Y notemos que en la simbología del santuario, de aquí del Arca del Pacto especialmente, los evangélicos desconocen esto, hermano. Un católico no sabe qué es la reforma pro salud, no conoce. Por eso ellos creen que un evangélico saben perfectamente que ellos pueden llegar al lugar santo del santuario, pero ellos no pueden pasar al lugar santísimo. ¿Por qué? En el lugar santo, como vimos en la clase número 3, el lugar santo es la oración, la predicación del evangelio y lo que es el estudio de la palabra de Dios. El evangélico también hace eso. Pero solo los adventistas del séptimo día reconocemos que debemos practicar la reforma pro salud, que esa solamente la encontramos en el lugar santísimo del santuario. Eso es lo que representa el maná, hermanos. ¿Qué representa el maná? La reforma pro salud, a Cristo como el pan de vida, y representa la palabra de Dios, 3 significados. Ahora, hablemos de otro utensilio que estaba dentro del arca del pacto. Lo que también estaba dentro del arca del pacto era la vara de Aarón. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? O sea, ¿cuál es el origen? Le voy a dar un pincelazo. Note lo que dice Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 10. Y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producidos almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová, ante todos sus hijos de Israel, y ellos lo vieron. Y tomó cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde como señal para los hijos rebeldes. ¿Qué es lo que representa la vara de Aarón? Si ustedes notaron el contexto, lo que acabamos de leer, la vara de Aarón era una clase de rama que era muerta. Porque ¿qué clase de rama? Pues sabemos que un árbol, una rama es un ser vivo también. Pero el texto que acabamos de leer dice que esta rama reverdecía, salían almendras, reverdecía también con hojas. Esto nos hace entender, hermanos, que el sacerdocio de Cristo es inmutable, así como esta rama que era también inmutable, que solamente Dios la podía levantar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Mire lo que dice el Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, está hablando de Cristo. Tú eres un sacerdote para siempre. Y el autor de Hebreos confirma años después este suceso. Hebreos 6:20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Note, ¿qué representa la vara de Aarón? Representa el sacerdocio inmutable de Cristo. Cristo es el mismo de hoy y siempre, y su reino sigue siendo de la misma manera. Pero sabe que esto no es todo respecto al significado de la vara de Aarón. También tiene un segundo significado. Representa la no inmortalidad del alma. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Los evangélicos enseñan que cuando una persona muere, normalmente dependiendo de sus obras, si fue buena o mala, va al cielo, va al infierno, o en caso de los católicos, van al Olimpo, al Seol, como muchas veces también se le dice, el purgatorio. Pero según la palabra de Dios, Ezequiel 22, aquella persona que peque, aquella alma que peque, en la traducción católica, esa morirá. Otro principio bíblico, Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Juan 5:28, no se maravillen por esto, porque vendrá la hora, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Qué raro, ¿cómo es eso de que oirán la voz? Porque no dice de los que están en el infierno, de los que están pagando eternamente supuestamente. Y sigue diciendo Juan, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, que no hay un infierno. El malo aún todavía está en la tumba, el malo todavía está descansando en la muerte, hermano. Esto nos hace entender que quién es el único capaz que puede dar vida a un ser humano. El único es Dios. Así como reverdecía la vara de Aarón, que es solamente un ser vivo que era muerto como la vara de Aarón, podía ser reverdecido por el poder de Dios. Asimismo,
el ser humano revive por poder de él. Esto nos quiere decir que por eso la vara de Aarón representa la no inmortalidad del alma, que desenmascara todas las falsas doctrinas con respecto a ello. Porque en la muerte no hay memoria en ti. Usted cuando muere es lo mismo que el descanso. Cuando uno duerme usted ya no siente nada. Usted se le pasa por alto todo lo que usted vivió. Usted va al descanso en caso del dormir o al sepulcro tal cual con los mismos sentimientos antes de que usted o un muerto más bien falleciera. Dice Salmos capítulo 6 versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Es claro, hermanos, de que la vara de Aarón representa y desenmascara lo que es la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Y por último, hermano, ya para acabar, ¿qué representan las tablas del pacto de los 10 mandamientos, hermanos? ¿Qué significa eso? Sabe que el origen respecto a ellos es en Éxodo 25-21 para que usted lo lea. Habla cuando Dios en el monte Joreb pues le da las 2 tablas de piedra a Moisés y baja de ahí, ya ustedes saben la historia. Pero ¿qué representa la simbología con respecto en el lugar santísimo? Representa la justicia de Dios en su trono. Esto lo dice Isaías 51:7, dice el texto bíblico. Oídme los que conoceréis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Con qué compara Dios la ley suya? Con la justicia, dice el profeta Isaías. No temáis afrenta de los hombres, ni desmayes por sus ultrajes. Y el salmista dice en el capítulo 89, versículo 30 al 34, dice, si dijeran sus hijos, mi ley y no andavieran en mis juicios, note cómo Dios compara otra vez la ley y el juicio, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades. O sea que la vara representa el juicio. Aquí no está hablando de darle azote a su hijo, que eso es lo que muchas veces hasta adventistas enseñamos, que darle vara significa darle chagla, darle juguete al niño. No, se está refiriendo de corrección y de juicio hacia la persona, en este caso de Dios hacia nosotros. Y concluimos, pero no quitaré la misericordia ni faltaré a mi fidelidad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea que Dios es un Dios que no cambia, es un Dios que su ley es eterna. Lo que abolió fue la ley ceremonial, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó con el arca del pacto, hermano? ¿Será que eso también quedó destruido? ¿Por qué Dios permitió que lo destruyera? ¿Qué pasará en el santuario celestial con respecto a lo que hemos estudiado? Porque eso es una simbología exactamente del santuario celestial, como lo dice Hebreos 8:5. Hermanos, espero que el estudio haya sido de gran bendición, que las personas que me hacen preguntas de esta clase de temas, hermanos, yo les confieso que yo no las sé todas. Yo, a pesar de que me gusta estudiar estos temas, hay cosas que no puedo responder. Hay hermanos que yo todavía no he podido responder conforme a textos que yo todavía no he estudiado. Por eso no puedo responderle a todas las preguntas porque son muchas y aparte de esas muchas no las sé todas. Así que hermanos, seamos inteligentes, seamos sabios, investiguemos por nuestra propia cuenta de que lo que uno ve en el púlpito sea lo que demande la palabra de Dios. Así que por favor terminemos con una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, muy buenas tardes. Gracias una vez más por tu santa palabra que nos has dado en esta tarde. Queremos pedirte por favor que tu santa presencia siempre nos ilumine en esta clase de temas, Señor, porque es verdad presente que necesitamos saber como pueblo de Dios y que por favor sea tu Santo Espíritu el que siempre gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Quédate con nosotros, con los hermanos que van a estudiar este tema a través de las redes sociales y que todo lo que nosotros hagamos que sea para honra y gloria tuya. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.